Buenas tardes. Es un gran placer para mí el día de hoy el verles y saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy estamos reanudando nuestro estudio bíblico de Efesios y es para mí un gran gozo el presentarles el día de hoy esta porción de la Escritura. Efesios 4 del 25 al 32 es lo que veremos. Y me gustaría que comenzáramos primeramente leyendo lo que dice la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, Efesios 4, 25 al 32. Dice así, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice de la siguiente manera. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Les quiero invitar a orar para que sea Dios quien nos hable a nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor nuestro. Te damos gracias porque el día de hoy nos permites nuevamente estar juntos y de esta manera tener un lazo contigo, estrechar lazos más fuertes para contigo y con tu palabra. Te rogamos, querido Señor nuestro, que tú nos ayudes a comprenderla, asimilarla, para que forme parte de nuestro diario caminar. Y abrimos nuestro corazón, Señor nuestro, a la misma. Ayúdanos, Señor, para que día a día podamos ponerla en práctica y esto sirva para el engrandecimiento de tu obra aquí en la tierra. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos y mis hermanas, hemos hecho la lectura que se encuentra en Efesios capítulo número 4, versículos 25 al 32. Es una lectura bastante interesante, nos va a aportar muchas cosas que vamos a ir viéndolas paso a paso para poder llegar a lo medular de la situación y también de esta manera poder como iglesia ser alimentados a través de la palabra de Dios, que realmente es el objetivo de este estudio bíblico, de esta reflexión bíblica, donde juntos podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues bien, la invitación que nos hace en realidad Pablo es a desterrar ciertas cosas de la vida cristiana. Y eso es bastante interesante. La invitación que nos va a hacer justamente es para quitar cosas que no son necesarias en la vida cristiana y que entorpecen nuestra relación con Dios. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo. En sí, el apóstol Pablo nos da la razón para decir la verdad. Y en el versículo número 25, justamente en ese versículo, nos habla de esta razón tan importante por la cual tú y yo tenemos que decir la verdad, o es necesario decir la verdad como cristianos. Dice así en el versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Es la expresión que nos da la Escritura para ti y para mí. Es verdad, mis hermanos y mis hermanas, todos somos miembros del mismo cuerpo, llamado iglesia. Podemos vivir tranquilos solamente porque los sentidos y los nervios mandan mensajes veraces al cerebro.
Como seres humanos sabemos que es así. Si se acostumbrara a enviar mensajes falsos, por ejemplo, si le dijéramos, alguno de nuestros miembros nos dijera, esa parte se encuentra fría y en realidad se encuentra caliente, pues nos dañaríamos a nosotros mismos y la vida acabaría muy pronto. De esta misma forma, un cuerpo puede funcionar con salud solamente cuando cada uno de los miembros le pasa mensajes veraces, es decir, verdaderos al cerebro. Así que, si estamos todos incluidos en un cuerpo, en este caso la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo podría funcionar como es debido solamente si decimos la verdad. ¿Escuchaste bien? Este cuerpo llamado iglesia, este cuerpo de Jesucristo llamado iglesia, solamente va a funcionar de una forma de vida si estamos acostumbrados a decirnos la verdad. Ahora bien, ese es un exhorto que nos hace Pablo, a abandonar la mentira y a asirnos de la verdad. Pero del exhorto, para decir la verdad, para que el cuerpo funcione correctamente, pasamos a la molestia, porque es una molestia. Ve lo que dicen los versículos 26 al 27. Dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y en el versículo 27 dice, ni den cabida al diablo. Es normal, mis hermanos y mis hermanas, que se tengan molestias en la vida cristiana. Es completamente normal. Algunas personas dirían, no es que los cristianos se deben enojar. No, sí nos enojamos. Sí nos enojamos. Hay que ser honestos con esta situación. Sí nos molestamos y es normal molestarse. Pero no se debe ir más allá de eso. Esa es la cuestión por ahí en cuanto al molestarse como cristianos. Así que el mal genio, hay que decirlo muy fuertemente, no tiene disculpa. Nada de que así soy yo y jamás voy a cambiar, jamás va a cambiar mi carácter, o así me conocieron, o ahora aguántense. No. Eso no tiene cabida en la vida cristiana. Eso no tiene cabida en la vida cristiana. Es válido molestarnos, pero hay un límite, mis hermanos y mis hermanas, siendo lo más honestamente posible. La ira egoísta y desatada es muy peligrosa y debe desterrarse de la vida cristiana, debe de irse de la vida cristiana. ¿Saben por qué? Pues de esta manera le damos lugar a que habite en nuestro corazón algo muy peligroso, algo tan terrible, mis hermanos y mis hermanas, que puede acabar con nosotros mismos. Es como si guardáramos una fruta mucho tiempo y después se pudre. Así de triste sería nuestra vida. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, mi hermano y mi hermana, hemos escuchado testimonios de personas que han albergado esto en su corazón por mucho tiempo, que han albergado una ira tan terrible dentro de sí que les ha afectado a tal grado que no les deja vivir. Tan fuerte es esto, mis hermanos y mis hermanas, que ha generado distanciamiento entre amigos, familia, y ha causado mucho dolor, así como a las personas que les ha afectado. Por eso es que me encanta la expresión que dice, si se enojan, no pequen. Qué combinación tan interesante. Pues justamente denota que habrá momentos en los cuales lo haremos, pero nos ayuda y nos orienta para que no se torne en pecado. Ese es el objetivo. Si se enojan, no pequen. Y así mantener un equilibrio.
Y es necesario mantener ese equilibrio. Por eso es que si te enojas, no peques. Si me enojo, no hay que pecar. Pues el tiempo, mis hermanos y mis hermanas, en este caso, no cura las heridas, solo las va haciendo empeorar. Por ello decimos, la ira o el enojo es fácil definirlo. Podríamos decir que simple y sencillamente es el ruido del alma. La ira, mis hermanos y mis hermanas, es lo que irrita realmente el corazón. La ira es el despiadado invasor del silencio. Y les quiero explicar por qué. Cuanto más fuerte se hace, más nos desesperamos. Algunos estarán pensando, ¿no tienes idea, pastor, de lo difícil que ha sido mi vida? Y tienes razón, mi hermano y mi hermana, no lo tengo. Pero sí tengo una idea muy clara de lo desdichado que será tu futuro a menos que logres dominar tu ira. De eso sí tengo idea. De tu pasado no tengo idea, pero sí puedo decirte que tu futuro no será muy bonito. Por eso quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana, que el ayer no lo puedes alterar. El ayer ninguno de nosotros lo podemos cambiar. Todo lo que ha pasado en nuestra vida en el pasado no lo podemos cambiar. Y eso es tremendo. Pero tú y yo, lo que sí podemos cambiar es nuestra reacción a ese ayer, a lo que pasó. ¿Cómo reaccionamos a ese pasado, a lo que sucedió? Eso es lo que sí podemos cambiar. El pasado no lo podemos cambiar, es verdad, pero nuestra reacción a ese pasado sí la podemos cambiar. Y eso se llama elección, eso se llama decidir. He aquí el equilibrio interesante al cual nos invita la palabra de Dios el día de hoy. Si se enojan, no pequen. He aquí una interesante elección. ¿Voy a lamentarme por lo que no tengo? ¿O voy a mejorar mi futuro disfrutando lo que Dios me ha dado? Porque en realidad al final del camino es esto. Si voy a lamentarme por lo que no tengo, o voy a mejorar mi futuro disfrutando lo que Dios me ha regalado el día de hoy. Antes de apresurarnos entonces, mis hermanos y mis hermanas, a hacer juicios, recordemos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿de qué se trata esto? Te preguntarás. Bueno, el juicio le corresponde a Dios. No a ti, no a mí. El suponer algo distinto equivale a suponer que Dios no lo puede hacer. Y eso es peligroso. Por eso es que la venganza, mis hermanos y mis hermanas, es irreverente. Es decir, es faltarle el respeto al trabajo que Dios hace. Perdón que sea yo el que te rompa el corazón el día de hoy. Solamente para poner un ejemplo. Cuando devolvemos un golpe a alguien que nos ha lastimado, estamos diciendo, Señor, sé que la venganza es tuya, pero lo que ocurre es que pensé que no castigarías lo suficiente a esta persona. Pensé que sería mejor tomar esta situación en mis propias manos, pues a veces tiendes a ser un poquito suave con esas personas. ¿Sabes, mi hermano y mi hermana, en este sentir, el perdonar a alguien implica admitir nuestras limitaciones? Es verdad. Cuando tú y yo perdonamos a alguien,
estamos admitiendo nuestras limitaciones. Estamos admitiendo que es Dios el que tiene el control, no nosotros. Y eso es bastante interesante. Pues hay que decirlo, y hay que decirlo muy fuerte. Solo se nos ha entregado una pieza del rompecabezas de la caja de la vida. Y únicamente Dios posee la tapa de esa caja. Mira, mi hermano y mi hermana, este ejemplo es buenísimo en este sentido. Es genial. Nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de nuestro buen Señor, no sabemos lo que nos depara. Es verdad. A nosotros nos han entregado solamente el Señor algunas piezas de lo que se compone en nuestro diario caminar, es decir, nuestra vida. Solamente Dios tiene una fotografía completa de lo que nosotros somos. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano y mi hermana? Bueno, si tú has tenido la oportunidad de armar algún rompecabezas, sabes que necesitas todas las piezas para poder saber cuál es el dibujo. Y más se pone complicado si solamente te damos las piezas y no te damos la fotografía que se encuentra en la caja. Bueno, en nuestra vida misma, mis hermanos y mis hermanos, funciona de la misma manera. A lo mejor solamente conocemos algunas piezas y Dios conoce toda la fotografía. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano y mi hermana? Que del Señor es la venganza. El Señor tiene sus tiempos. Él sabe realmente qué es lo que va a pasar con esas personas quienes nos han lastimado. Él sabe qué va a suceder con ellos. Nosotros no. En nosotros solamente queda el descansar que Él va a tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente nos invita a reflexionar y a recordar que la venganza le pertenece a Dios. Y que el querer vengarnos nosotros de las personas quienes nos han lastimado es completamente irreverente. Es tratar de faltarle el respeto al trabajo que Dios hace. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la contraparte de esta situación es que perdonar a alguien implica poner en práctica la reverencia a Dios. El no hacerlo, el tomar venganza, es irreverente, es faltarle el respeto a Dios. Pero cuando lo hacemos, implica que tú y yo reconocemos que Dios es Dios y que Él va a hacer el trabajo y lo va a hacer de la mejor manera que tú y yo. Por eso es que el perdonar, también hay que decirlo, no es decir que el que te lastimó tenía razón. No es eso. El perdonar es declarar que Dios es justo y que hará lo que sea correcto. Hará lo correcto en esa situación. No implica que la otra persona se va a salir con la suya. Implica que Dios es el que va a hacer lo que debe de hacer. Después de todo, ¿no tenemos ya suficientes cosas para hacer como cristianos, como hijos e hijas de Dios, sin intentar hacer también lo que le corresponde a Dios? Y eso es digno de ser reflexionado. El consejo entonces de Pablo es bastante sano, porque cuanto más aplazamos el arreglar nuestras diferencias, menos probable es que llegamos a remediarlas. Si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay un problema en la iglesia o en la sociedad en la cual se reúne gente, en la cual participamos, la mejor manera de resolverlos es enseguida. Por eso dice la palabra de Dios que no se debe de poner el sol sobre nuestro enojo. La mejor manera de hacerlo es resolverlo ya.
Cuanto más se deje crecer, en cuanto más se deje el tiempo pasar, más amargura nos traerá a nuestra vida y a nuestro corazón. Ahora bien, si no tenemos o si no hemos tenido la razón, porque a veces también pasa, de que a veces somos nosotros el problema. Si no tenemos la razón, tenemos que ser muy, muy honestos con Dios. Y debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocerlo y la fortaleza para enfrentarlo. Aunque hayamos también tenido la razón. Si tuviste la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia para que nos permita dar el primer paso y remediar las cosas. Y ya en el versículo número 28, mis hermanos y mis hermanas, nos hace esta exhortación a ti y a mí. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Magistral en ese sentido, por muchas cosas que van a suceder. Es decir, el que era ladrón debe convertirse en un trabajador honrado. Este era un consejo muy necesario en aquel momento histórico y también lo debe de ser hoy en día. Porque en el mundo antiguo, hablando un poco del contexto en el cual nos podemos centrar en ese momento, el fraude estaba a la orden del día. Era especialmente corriente en dos sitios en particular. En los puestos donde vendían las cosas y sobre todo en los baños públicos. Para comprender un poquito acerca de esto, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que entender y comprender que los baños públicos de aquel momento histórico eran los clubs de entonces, donde las personas se sentaban, se reunían y platicaban por largas horas. Y el robar las pertenencias de las personas que se estaban bañando era uno de los crímenes más comunes que podían suceder en las ciudades griegas. Lo más interesante de esto, mis hermanos y mis hermanas, es la razón que da Pablo. Y es para ser un trabajador honrado. Porque esa es la exigencia de la palabra de Dios. Esa es la premura que el Señor nos da. Para ser un trabajador honrado. Pues no dice, vuélvete un trabajador honrado para que puedas mantener tu casa. No. No está diciendo eso. Dice, conviértete en un trabajador honrado para que puedas tener algo que darles a los que son más pobres que tú. ¿Escuchaste bien, mi hermano y mi hermana? Aquí tenemos una idea nueva y un nuevo ideal. Es decir, el de trabajar para poder ayudar a otros. ¿Ve lo que dice nuevamente la palabra de Dios? El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos. ¿Para qué? Para tener que compartir con los necesitados. Y eso es bastante interesante. El que trabaja es para ayudar a otros. En la sociedad moderna, nadie tiene demasiado para dar, y esa es la verdad. Sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo como humanidad, ya ni siquiera como sociedad norteamericana. De hecho, como humanidad lo estamos viviendo. Y ya no hay demasiados recursos. Los recursos se están agotando. Pero siempre es bueno, siempre es muy bueno, mis hermanos y mis hermanas, recordar que el ideal cristiano es el de trabajar no para amasar riquezas, sino para compartir con los menos afortunados.
No lo digo yo, es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Verdad? No es para amasar fortunas, sino que es para que podamos ayudar a aquellas personas quienes no tienen. Ese es el objetivo. En el versículo número 29, también es bastante interesante en ese sentido, dice así: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, dice, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Pues bien, Pablo prohíbe las conversaciones sucias y nos recomienda otra manera de ayudar a los demás. En sí, mi hermano y mi hermana, el cristiano debe caracterizarse por palabras que ayudan a sus semejantes. Existe un personaje bíblico que pocas veces se menciona, Elifaz, uno de los amigos de Job. En el libro de Job le hace un elogio bastante interesante a Job. En Job 4:4 dice de la siguiente manera: tú, porque le está hablando Elifaz a Job, le dice: tú, que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Mis hermanos y mis hermanas, así deben ser las palabras que todo cristiano dice. Que con tus palabras sostengas a las personas que tropiezan y que esas palabras brinden fortaleza a aquellas personas que están flaqueando. ¿Saben por qué es tan importante tener cuidado con lo que sale de nuestra boca? Tenemos que hacer la pregunta en aspecto de reflexión. ¿De dónde viene la fe? Y la palabra de Dios es muy honesta con nosotros cuando nos dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si nos escuchan decir, mis hermanos y mis hermanas, cosas que ofenden, vulgaridades, albures, burlas o cosas semejantes, ¿cómo llegarán a creer las personas que están a nuestro alrededor si lo único que escuchan son cosas que van en contra del proyecto de Dios? Por eso Pablo les hace esta advertencia y nos recuerda la palabra de Dios a ti y a mí. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Pasamos al versículo número 30. Dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Un proyecto bastante interesante. La palabra de Dios nos exhorta a que no pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Saben por qué se entristece? ¿Sabes por qué se entristece, mi hermano y mi hermana? Hay 3 pasajes bíblicos que me gustaría comentarte. Fuimos sellados por Él como símbolo de propiedad. Efesios 1 del 13 a 14 dice así: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, mi hermano y mi hermana, el Espíritu Santo se entristece por nuestro actuar. Y eso es agudo. El
hecho de pensar que Dios no se dará cuenta, Dios lo sabe todo. Dios nos conoce completamente. Él sabe completamente todo de nosotros. Pues en el momento que tú y yo hemos creído, hemos sido sellados como un símbolo de pertenencia, diciendo, este es mío, esta persona es mía, me pertenece. Y al mismo tiempo, Él garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué también se entristece el Señor? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja continuamente para edificarnos y hacernos crecer. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:22, en Él, hablando del Espíritu Santo, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu Santo. La edificación, mis hermanos y mis hermanas, es una palabra de construcción que nos habla de un proyecto que toma tiempo, donde se va cimentando una etapa, siguiente etapa, siguiente etapa. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja continuamente para edificarnos y hacernos crecer. Y cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo es porque le estamos diciendo que todo lo que Él ha construido en nosotros no ha servido, por lo cual es peligroso. Tercera parte en este aspecto. También el Espíritu Santo es el que da la unidad a la iglesia. Efesios 4:3 dice así: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entristecemos al Espíritu Santo, mis hermanos y mis hermanas, cuando despreciamos la unidad de la iglesia. Pues cuando nosotros hacemos que otros se alejen de la palabra de Dios por nuestro comportamiento, es como si dijéramos, todo esto no sirvió de nada. No puede haber otra cosa más triste que eso. Última parte, y con esto también me gustaría terminar. Al final, los versículos 31 a 32 nos hacen un consejo muy hermoso y muy claro. Pues nosotros necesitamos esto, y lo necesitamos desesperadamente. Dice así: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra de Dios nos dice que perdonemos a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Ve la altura y el nivel. El nivel que Dios nos pone es un nivel bastante interesante. No nos hace vernos a humano, sino humano a Dios. Y cuando vemos hacia Dios, las cosas cambian. Pues nos hace recordar todo lo que Él nos ha perdonado. Y cómo es que Él ha sido para con nosotros. Nos hace recordar que también nosotros nos equivocamos. Nos hace recordar que también nosotros necesitamos de perdón. Nos hace recordar que de gracia hemos recibido y es justo dar también de gracia. Pues hay que decirlo, y hay que decirlo muy fuertemente, mi hermano y mi hermana. ¿Y sabes una cosa? Nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Y eso es una tremenda realidad. Si nosotros hemos recibido el perdón de Dios, entonces podemos otorgar ese perdón
a las otras personas. Por eso es que la palabra de Dios es muy honesta con nosotros cuando nos dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ¿verdad? Hay que perdonarnos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así, mis hermanos y mis hermanas, en una frase, la palabra de Dios establece la ley de las relaciones personales, ¿verdad? Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Menudo desafío que la palabra de Dios nos da el día de hoy. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Necesitamos hacerlo. Como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos hacerlo para que nuestra vida crezca, se fortalezca en Dios. Y de esta manera, mis hermanos y mis hermanas, demos frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios siempre nos está exhortando a una mejor relación con Él y una mejor relación con las personas que nos rodean. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Que el Señor te bendiga. Mi hermano y mi hermana, te invito a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias el día de hoy por el enorme desafío que nos arrojas a nuestros brazos. Un desafío, Señor nuestro, al cual nos has llamado y también al cual nos invitas para que cada uno de nosotros, como siervos e hijos tuyos, podamos, Señor nuestro, ponerlo en práctica. Ciertamente es un desafío grande, porque necesitamos desprendernos de nuestro egoísmo. Necesitamos desprendernos de nuestro orgullo. Necesitamos desprendernos de nuestro pasado para así construir un futuro mucho mejor. Necesitamos desprendernos, Señor nuestro, de nuestro dolor y recordar primeramente cuánto tú nos has perdonado y cuánto te necesitamos, Señor nuestro. Recordar siempre que la venganza es tuya y que tú pagarás y que tú haces el mejor trabajo del mundo. Nosotros no, pero tú sí. Y te damos gracias por ello, Señor. Te rogamos, muy querido Padre, que nos brindes de fortaleza para que como tu pueblo, Señor nuestro, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, querido Padre, que nos ayude, Señor nuestro, a través de tu Santo y bendito Espíritu, que nos brindes la fortaleza suficiente para llevarlo a cabo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos y te rogamos. Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, recuerde usted, este domingo tenemos servicio completamente en español. Le esperamos a las 10:30 de la mañana. Recuerde, será a través de este medio. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.